Invitamos también a Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y que le agradecemos mucho que nos tome la llamada. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días y un saludo también a Violeta y a todo el auditorio Rompevientos. Siempre un gusto poder conversar con ustedes. Santiago, pues ayer fue la conferencia de prensa que dio el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Otra vez coloca temas. Santiago Aguirre, ¿cuál es el balance que tienen ustedes en el Centro PRO de la conferencia que se dio? ¿Cuáles son las luces y las sombras sobre el caso Teuchitlán desde el punto de vista del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO? Pues em, quiero empezar diciendo que nosotros como organismo de derechos humanos de la sociedad civil no estamos autorizados por algún colectivo de víctimas para intervenir directamente en la carpeta de investigación iniciada. No tenemos acceso al expediente. Pero aún así, Ernesto, sí estimamos que como Centro de Derechos Humanos debemos hacer eco de la voz del colectivo que encontró este lugar y que ha estado fundamentalmente exigiendo que se esclarezca lo que ha ocurrido, que es el colectivo Guerreros y Guerreras Buscadores de Jalisco, que ayer tras la conferencia de prensa publicó una posición muy crítica sobre lo que había presentado el fiscal general de la República. En particular, el colectivo Guerreros y Guerreras Buscadoras de Jalisco insiste en que le está mintiendo a la presidenta de la República el fiscal al aseverar que no se recabaron restos humanos en el lugar o al hacerlo de manera ambivalente, porque insisten en que hay 17 lotes de restos humanos calcinados recuperados del rancho Izaguirre. Y nos parecía por ello importante detenernos en esta posición insisto, es la voz de los colectivos y desde luego les tocará a ellos, a ellas y a las organizaciones de Jalisco como el CEPAD o como el Centro por la Justicia y la Dignidad Humana del ITESO, que también ha estado denunciando la crisis de desapariciones en Jalisco, extenderse más sobre lo que externa este comunicado. Pero sí nos interesaba hacer eco, Ernesto, creemos que es nuestra obligación porque hay una brecha entre lo que ayer presenta el fiscal y lo que dicen los colectivos, y revisando esta conferencia de prensa, pues sí es inevitable notar que desde el comienzo la intervención de la Fiscalía General de la República se ha centrado fundamentalmente en desestimar la afirmación de que en el rancho existía una operación de privación de la vida y exterminio a gran escala. Ese parece haber sido el foco de la investigación federal, una investigación que por eso estaba desde el comienzo predestinada al fracaso, que no parece estar apoyándose en tecnología, que parece estar subestimando lo que se ha ido publicando de información satelital disponible y que francamente deja mucho que desear cuando además lo que tenemos pues es una exposición verbal del fiscal general que no se apoya de elementos eh, innovadores en materia forense, que no pone del conocimiento público los peritajes efectuados, que no acude ni siquiera a una presentación que esté respaldada en una proyección de los elementos con que hoy se cuentan, que no incorpora las voces de peritos, es decir, lo que tenemos solamente es la palabra del fiscal, una palabra que no parece suficiente para un caso de esta envergadura, como creo quedó de relieve con la poca solvencia con que se contestaron algunas de las preguntas que formularon periodistas que estaban en la conferencia de prensa, como Marcela Turati, como Abel Barajas, que creo que tenían cuestionamientos muy puntuales. Entonces, Por ejemplo, ahí Santiago.
Por ejemplo, en particular se le cuestionaba al fiscal sobre este tema de los restos humanos encontrados, sobre una vasija en la que se habrían encontrado algunos de estos, sobre el tema de las zanjas, ¿no? Porque lo que parecería, Ernesto, es que el punto de partida de la investigación federal fue que para que hubiese en ese lugar calcinación y o cremación de restos humanos, sería necesario que en este rancho hubiesen estructuras muy elaboradas que permitieran reducir a cenizas cuerpos y restos humanos. Y creo que lo que se ha documentado sobre los modus operandi de la macrocriminalidad en el país es que estas operaciones de privación de la vida a gran escala ocurren con complicidad contubernio del Estado en regiones donde la línea divisoria entre criminalidad, delincuencia organizada y, por otro lado, autoridades, corporaciones de seguridad no es nítida, pero además, Ernesto, con empleo de técnicas rudimentarias que permiten no dejar resto y evidencia de lo que se ha hecho. Es decir, no hay que esperar los grandes crematorios, sino más bien en muchas ocasiones estructuras mucho más artesanales, si cabe la expresión, que son de las que echan mano quienes privan de la vida en operaciones de gran escala en lugares como este, precisamente para no dejar ninguna evidencia y además para minimizar al máximo los costos de esta operación. Hay una racionalidad económica en el fondo que propende a que los grupos operen con el mínimo esfuerzo y con los mínimos recursos, y eso hemos visto y una otra vez que les hace echar mano pues no de grandes estructuras, sino, insisto, de estructuras más bien de corte artesanal. Entonces, todos estos elementos que tienen que ver más con lo contextual, con cómo se entiende los patrones que ya han sido corroborados, con cómo se recupera la información periodística, etcétera, pues no parecen estar presentes en esto que se reportó ayer y nos parece que ahí habría que ahondar para entender por qué la brecha es tan grande entre lo que considera el colectivo y lo que la Fiscalía General de la República está presentando, que parece más bien guiado por la preocupación de ceñirse a un guión diseñado de antemano de negar la existencia de campos y sitios de exterminio en el país, ¿no? Ya, gracias, gracias, Santiago. Santiago, yo te preguntaría también sobre esta parte, porque uno, que pues los que llevamos pues años o décadas trabajando el tema, se habló de los campos de exterminio en el sexenio de Felipe Calderón, aunque no le gustó. Se habló de los campos de exterminio en el sexenio de Peña Nieto, tampoco les gustaba. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, no, tal vez no manifestó una reticencia específicamente al tema de campos de exterminio. Ahí se abrió una grieta importante cuando pues prácticamente cerraron la Comisión Nacional de Búsqueda y pues con un presupuesto bastante acotado. En este sexenio, con Claudia Sheinbaum, de pronto tengo la impresión que quedó atrapada en una especie de absurdo al empezar a discutir si un determinado lugar es un campo de exterminio o no es un campo de exterminio, porque tenemos muchísimos en el país. No, o sea, me quedo pensando, Santiago, si esta administración dice, pues sí, hay elementos de que ahí también era un campo de exterminio, no hubiera cambiado gran cosa el hecho, es decir, dicen, es un campo de adiestramiento, campo de entrenamiento, hay casquillos. Hace un rato pasamos un video donde Hertz Manero decía en el mes de marzo, sí había restos humanos, sí había restos óseos, y ayer dice, no encontramos nada. ¿Qué es desde tu punto de vista y con la experiencia que ustedes tienen?
¿Qué implicación tiene del hecho de que se reconozca o no que ahí era un campo de exterminio si además estaba estrechamente vinculado el gobierno de Jalisco? Sí, Ernesto, nosotros en el Centro PRO coincidimos con esto que comentas, ¿no? Parecería que lo que más ha preocupado en la reacción gubernamental es la categoría empleada para nombrar este sitio y este fenómeno, más que desarticular los contextos en los que este tipo de operaciones criminales es posible, o más que realizar un procesamiento forense adecuado que permita restituir esos restos humanos a sus familiares para que puedan iniciar un proceso de duelo que por su propia naturaleza pospone e impide la desaparición de personas. Y hemos visto esta pauta de reacción en los gobiernos en los últimos años, ¿no? De más priorizar la batalla narrativa que enfrentar la crisis de violencia y desapariciones que vive el país. Y en particular por cuanto hace a los sitios de exterminio, a los campos de exterminio, parecería que molestó mucho en el gobierno federal el uso de esta categoría, que se entiende que de alguna manera equipara lo que ocurre en México con, por ejemplo, lo que ocurrió en la Shoah, en la Segunda Guerra Mundial, en lo que hemos llamado malamente, según algunos especialistas, el Holocausto. Y claro que establecer una analogía entre lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasa en México puede no ser la mejor manera de esclarecer el presente, porque efectivamente en aquellos contextos hablabas de una política de Estado de desaparecer personas, que no es lo que tenemos en México, donde tenemos más bien la crisis de desaparición que ha generado la macrocriminalidad, que es esta connivencia entre crimen organizado y parcelas importantes del Estado, que ocurre además con una política de Estado de impunidad, ¿no? Y es claro que al gobierno federal por eso le incomoda mucho que se hable de campos de exterminio. Ahora, eh, ¿de qué otra manera podemos llamar la existencia de estos sitios confinados, ¿sí? Donde jóvenes, fundamentalmente de las periferias urbanas y rurales, son llevados a la fuerza en esquemas de reclutamiento forzado y después privados de la vida si no acceden a ser parte de una organización criminal en operaciones de gran escala, donde la privación de la vida no es de una o dos personas, sino de muchas? Eh, pues no hay muchas otras categorías, ¿verdad? Por eso se han llamado campos de exterminio, porque no tenemos otras maneras de nombrar ese horror. Y es siniestro ir a la discusión de decir, bueno, en Teuchitlán en efecto reclutaban personas, en efecto las mataban, pero no tantas como para decir que era un campo de exterminio. Bueno, ¿a partir de cuántas personas ya se puede decir que es campo de exterminio, cuántas no? Es decir, son discusiones que en realidad terminan siendo muy siniestras, ¿no? Lo cierto es que ahí había mexicanos, mexicanas o no, migrantes, en fin, personas llevadas a la fuerza, que si no se sumaban a las actividades de un grupo macrocriminal eran asesinadas. No tenemos muchas palabras diferentes o muchos conceptos diferentes para nombrar eso. Y más allá de estas estériles disputas narrativas, lo importante sería discutir cómo se generan políticas públicas que eviten el reclutamiento forzado, cómo después en estos lugares se hacen investigaciones serias que vayan desarticulando las redes criminales que permiten que esto ocurra, cómo se también investiga los circuitos de protección desde el poder público que hacen que estas sean desapariciones forzadas muy claramente. Y finalmente, cómo también hay una intervención forense extraordinaria, no con estas mediocres fiscalías que hoy tenemos, que permitan procesar
piezas óseas severamente dañadas por su exposición al fuego, al ácido o a otros factores de desgaste, para ver si es posible extraer ADN y con ello identificar a quienes están ahí. Estas tres cuestiones, prevenir el reclutamiento forzado, investigar los circuitos macrocriminales y generar procesos de identificación forense serias con tecnología de punta, son lo que tendrían que estar en el centro de la discusión y no estos debates de si es o no campo de exterminio, a partir de cuántas víctimas ya puede serlo, cuántas no, y estas exposiciones pues de una justicia vetusta, añeja, mediocre, como la que ayer tuvimos del fiscal general de la República. Eso es lo que tendría que cambiar en realidad. Y no estamos teniendo esas discusiones. Vamos pronto a una elección judicial que no va a solucionar estos problemas de impunidad y nos generará otros problemas. Y mientras tanto, seguimos teniendo estas fiscalías que medio que gestionan la crisis, medio gestionan el drama, y cuando se ven impelidas por la opinión pública a responder en casos de alto impacto, pues arman estas presentaciones verbales pues sumamente limitadas y penosas que hemos visto una y otra vez en los últimos años, ¿no? Ya, pues Santiago Aguirre, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que están ahí bien cargados de trabajo, así que pues le estaremos dando seguimiento, Santiago, por lo pronto a ti y a quienes integran y conforman el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Pues un abrazo a todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias. No, al contrario, Ernesto, muy agradecido siempre, siempre es un gusto poder conversar con ustedes y permítame nada más concluir diciendo esto, lo que hay que hacer es replicar la voz de los colectivos, ¿no? Y esta posición de guerreros buscadores de Jalisco es, pues uno la lee y es bastante razonable lo que están diciendo. Viene el 10 de mayo, van a salir los colectivos, no hay una sola expresión que les congregue a todos, hay mucho dolor acumulado, hay diversidad de esfuerzos, tácticas y estrategias para interpelar al poder para que reaccione frente a esta crisis de desapariciones, que es eso, una crisis de desapariciones, y más allá de la voz que puedan tener los organismos de derechos humanos, ojalá que no dejemos de prestar oídos a la voz de los colectivos de madres buscadoras, que creo que son una de las reservas morales del país, que enfrentan riesgos muy severos y que en ocasiones tienen que, en cancha muy dispareja, colocar su palabra pública frente a la de autoridades como la Fiscalía General de la República, y por eso nos toca amplificar su voz de dignidad, que creo que es muy importante. Así que muchas gracias a Rompeviento siempre por abrir espacios para que eso pueda ocurrir. Santiago Aguirre, fuerte abrazo. Muchas gracias siempre. Gracias. Gracias.